estamos prácticamente en la parashá número 38. Es la parashá que corresponde para este Shabbat. Sí, para esta sidra, te sean todos bienvenidos. ¿Sí? Esther, Nathan Hain, Abigail, también está Hetzibah y Jai también, ¿no? O Julián, sí, ok. Y Daniela está con nosotros, está aquí. Aquí, ok, muy bien, y Danielita también, sí, bienvenidos. Como ustedes bien saben, siempre en la judería y en toda la diáspora estamos estudiando la misma sidra, o sea, la misma porción de la escritura, ¿sí? Lo que encontramos allí en la Torah. Y hoy nos corresponde el texto que abarca de Bamidbar o Números, capítulo 16, verso 1, hasta el capítulo 18, verso 32. La parashá tiene un nombre, la parashá Korah, ¿sí? Esa parashá Korah significa calvo o afeitado, ¿sí? Entonces, al parecer, este personaje tenía esas características, ¿no? Tenía una mente como brillante. Bien, vamos a hacer como una especie de breve resumen de la parashá. Les pido el favor que de pronto allá los micrófonos los tengan ahí apagaditos. Entre tanto, vamos aquí enseñando para que pues en la grabación quede la enseñanza. Y al final entonces vamos con las preguntas, ¿ok? Vamos a hacer un resumen. Voy a hacer un resumen aquí de lo que contiene esta sidra o esta porción de la parashá. Dice así: un grupo de Leviim bajo la dirección de Korah y otro de Rubenitas bajo el mando de Datán y Abirán y On encabezaron una revuelta contra Moshe y contra Aarón. Moshe desafió a Korah y a sus seguidores a aparecer al día siguiente para enfrentársele. Moshe anunció el método por medio del cual Hashem indicaría su elección de los líderes. Si los rebeldes morían de muerte sobrenatural, ello sería evidencia de que el liderazgo de Moshe quedaría confirmado. Tan pronto como Moshe terminó de hablar, Korah y sus compañeros fueron tragados vivos por la tierra. Moshe ordenó luego al príncipe de cada tribu que llevara un bastón con su nombre. Estos bastones, junto con el de la tribu de Leví, que tenía el nombre de Aarón, fueron colocados delante del arca, o del Aarón. A la mañana siguiente, solo el bastón de Aarón había producido brotes, flores y almendras. Esta fue la prueba indiscutible de que el Eterno había escogido a Aarón para ser el Cohen Gadol, puesto que los Coanín y los Leviín no tenían un territorio específico de la tierra prometida, serían mantenidos por contribuciones del pueblo. Muy bien, eso es lo que resumimos aquí de la sidra o de la porción que toca para este día de Shabbat. Muy bien, entonces, pues hay varios temas allí. Esta vez no he tomado un tema como tal, sino que quiero tratar varios temas, ¿sí? A través de esta parashá. Y estos temas que vamos a estar tratando hoy, ¿sí? Van a ser los siguientes. Hoy día los que son del grupo de Datán, Abirán y Om. Ese es el primer tema. El segundo es el llamado de Hashem. El tercero, el llamado confirmado de Hashem. Y como punto final, punto cuarto, el sostenimiento de los llamados, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a estar tratando. Les pido por favor que si ustedes tienen inquietudes, tienen alguna pregunta por hacer, la tengan en cuenta, ¿sí? Para que al final entonces podamos interactuar todos y podamos pues sacar el mayor provecho a esta enseñanza del día de hoy. Bien, entonces empecemos con el primer punto, ¿sí? Los rebeldes Datán, Abirán y On. ¿Sí? Como ustedes bien saben, en la parashá se habla de que ellos se rebelaron contra Moshe y contra Aarón y decían que no solamente ellos tenían el derecho, ¿verdad?, de ser los líderes espirituales de la nación, sino que toda la nación era espiritual, que toda la nación podía convertirse en líderes, ¿no? Entonces, debido a esto, pues Hashem tuvo que intervenir y vinieron ciertos castigos por esto, ¿no? Porque se están rebelando contra lo que Hashem había establecido. Dice allí, verso 2,
de la sidra, dice, y se alzaron contra Moshe junto con algunos de los israelitas, 250 jefes de la congregación, escogidos en la asamblea, hombres de renombre. Y se juntaron contra Moshe y Aarón, y le dijeron, basta ya de ustedes, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y Adonai está en medio de ellos. ¿Por qué entonces ustedes se levantan por encima de la asamblea de Adonai? ¿Sí? Entonces eso es lo que encontramos allí, ¿verdad? Cómo se levantan en contra del liderazgo de Moshe y de Aarón. Ahora, nosotros entendemos por la historia, ¿verdad? Que durante todas las edades hay personas que se oponen de alguna manera, ¿sí? Al liderazgo establecido por Hashem, sobre todo al liderazgo establecido por Hashem, ¿sí? A personas que de pronto buscan reconocimientos, quieren establecer sus propias convicciones. Y esto lo vemos nosotros en la historia, lo vemos también, lo podemos comprobar, ¿sí? ¿Cuántas religiones no hay en el mundo? Hay como más de 15.000 religiones en el mundo, imagínense. Que cada una establece su propia convicción, que cada uno tiene sus propios líderes. En cierta manera esto es como revelarse, ¿verdad?, al plan divino, a la economía divina. Es como revelarse a lo que el Eterno desde un principio ha querido establecer, ¿sí? Él se reveló a todo un pueblo, se le reveló a la nación de Israel, a Israel. Y no se le reveló en particular a una persona, como suele suceder con las religiones que hoy día encontramos en el mundo. Ustedes busquen cualquier religión en el mundo y verán que tienen una fecha, tienen un fundador, tienen un lugar, ¿verdad?, donde empezó ese movimiento, ¿sí? Pero cuando ustedes van a las escrituras ven que el único movimiento que está allí y que empezó Hashem fue el que encontramos en Shemot capítulo 20, 19 y 20, cuando el pueblo, ¿verdad?, recibe la revelación divina de una forma colectiva. O sea, el Eterno se reveló a toda una nación, a más de 3 millones de personas, y les mostró a ellos, verdad, su unicidad, y no solamente eso, sino que les entregó la verdad a través de la Torah. Entonces, eso fue lo que estableció el Eterno, un pacto con un pueblo, con una nación, para que esa nación fuera luz de las naciones. Pero entonces, esta luz ha venido como tratándose de fragmentar, no digo yo dentro del judaísmo, no, sino dentro de las naciones. Cada una ha querido ser esa luz, ha querido tomarse, digamos, el dominio, ¿verdad?, de la verdad, y cada una proclama su propia, como decir así, su propia verdad. Entonces, por eso digo que ha habido como ese levantamiento por todas las edades, por todas las épocas, por todas la historia, ¿verdad? Eso lo demuestra así. Y esto también sucede en muchas comunidades, ¿sí? Pero la idea aquí es que esto nos sirva de ejemplo para que si somos comunidad, ¿verdad?, una comunidad de creyentes en Hashem, de creyentes en su unicidad, de creyentes en su Torah, podamos ser unidos, podamos ser personas que reconozcamos el liderazgo, que reconozcamos el llamado de Hashem en ciertas personas, ¿verdad?, con ciertos dones, con ciertas cualidades, ¿verdad?, y así podamos trabajar todos en unidad. El Raftá, hablando allá a la comunidad de Corintios, dice, porque temo quizás que cuando yo vaya, halle que no sois lo que deseo, ¿sí? Que quizás haya pleitos, celos, enojos, rivalidades, difamaciones, chismes, arrogancias, desórdenes, ¿sí? Entonces mire lo que aquí el Raftá está hablando acerca de una comunidad que ya se había establecido, una comunidad gentil, ¿verdad?, que había creído en Hashem, que había creído en el Mashiach, y habían allí ya como que enojos, celos, pleitos, cada uno como que quería jalar para un lado y el otro para el otro. Entonces, esto no es lo que se espera. Hashem no espera esto. Hashem espera siempre que estemos todos en unidad. Unidad en la variedad. Sabes que en el judaísmo pues es muy variado. Uno puede escoger el judaísmo que quiere. Pero en ese judaísmo, ¿verdad?, haya esa unidad. Y algo que a mí me gusta, algo que a mí me llena de alegría, es que en el judaísmo, ¿verdad?, no estamos pisando las mangueras, ¿sí? No nos estamos pisando, ¿verdad?, los unos a los otros, no. Que cogistes este judaísmo está bien, que cogistes aquel, no hay ningún problema, ¿sí? Para todos hay, para todos los gustos, ¿sí?, dentro del judaísmo. Pero algo sí que es hermoso en el judaísmo es que hay unidad. Por ejemplo, tenemos la misma paracha,
¿sí? En todo el mundo es la misma paracha. En el judaísmo se guarda el mismo día de reposo. ¿Sí? Aunque obviamente están los lunáticos, los que dicen que esto es con las fases de la luna, entonces celebran Shabbat el miércoles, el jueves, cuando caiga, ¿verdad? Según las cuentas que ellos hacen. No, eso es otra cosa. ¿Sí? Pero en general, toda la judería guarda el mismo Shabbat, ¿sí? Según el calendario establecido por Hillel. Y esto pues me llena a mí de gozo saber que somos uno en ese sentido, que tenemos una Torah, ¿sí? Que tenemos la misma porción, la misma sidra, ¿verdad? Para el día de Shabbat, que tenemos las mismas fiestas en las mismas fechas, ¿verdad? Establecidas, ¿sí? Y eso para mí me alegra porque algo que quiere Hashem es eso, es la unidad del pueblo. Recuerden ustedes cuando allí se construye la Torre de Babel, ¿verdad? Ese proyecto, ¿verdad? Que se hacía en rebeldía, ¿verdad? Hashem. Y Hashem da un diagnóstico de la gente que entra en esa obra, que está haciendo esa obra. Y dice, he aquí el pueblo es uno, ¿verdad? Uno su lenguaje, y nada les hará desistir ahora de lo que han empezado a hacer. Entonces, mire el diagnóstico de Hashem. Hashem dice, el pueblo es uno su lenguaje, y nada les hará desistir. Cuando somos uno, cuando es uno nuestro lenguaje, vea, podemos alcanzar cualquier meta. Podemos alcanzar cualquier plan, cualquier proyecto. ¿Sí? De hecho, cuando dos personas están de acuerdo, ¿verdad? Y se trazan alguna meta, algún proyecto, algún plan, se logra con facilidad. Pero cuando hay ese acuerdo, cuando hay esa unidad, ¿sí? Cuando hay esa comunión, entonces todo es posible. Dice la Escritura, ¿verdad? Allí en los profetas pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Si no hay acuerdo, pues obviamente no se puede llegar a ninguna parte. No se puede lograr absolutamente nada. Entonces, aquí el llamado a la unidad es importante. Y ustedes ven que Datán, Abirán y Korah, ¿verdad? Con On se rebelaban contra el liderazgo, se rebelaban contra Moshe, contra Aarón. Estaban causando división, ¿sí? Y Hashem tuvo que intervenir y acabar con esa revuelta, ¿no? Entonces, el consejo, ¿verdad? Del Rashtá y el consejo, ¿verdad?, que encontramos allí para las comunidades es que seamos unidos. Él quería ver a esa comunidad que unida y que no hubiera que celos, pleitos, enojos, rivalidades, difamaciones, chismes, arrogancia. Y es algo hermoso que veo yo dentro del judaísmo. Dentro del judaísmo usted no ve que el rabino está hablando en contra de aquel, el moré está hablando en contra de aquella. No, nada. Usted no puede ver eso. En el verdadero judaísmo no existe eso, ¿sí? Hay otro texto también que nos habla aquí, Judá o Judas, capítulo 1, verso 11. Dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. O sea, ¿quién? Esas personas que se rebelan contra las autoridades puestas por el Eterno, los llamados genuinos del Eterno. Sí, tienen ciertas características. Y dice allí, ¿verdad? Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. O sea, ¿qué características tienen? Bienvenido, ¿verdad, Diego? Shalom, Shabbat Shalom. ¿Qué tienen? ¿Qué características? Las características de Caín. ¿Qué era Caín? Caín era un asesino. Entonces, matan a las ovejitas, ¿verdad? Acaban con sus ilusiones, acaban con su consagración, acaban con su espiritualidad. ¿Sí? Entonces podemos pensar que ellos son de ese espíritu, ¿verdad? De ese espíritu de Caín, que a pesar de ser hermano de Abel, lo mató. Entonces, como que en vez de procurar el bien de su hermano, procura es el mal de su hermano. Entonces hay personas con esas características. Y dice aquí otra, dice, y por ganar dinero se lanzaron en el error de Bilam también. Entonces, ustedes saben que Bilam tenía cierto poder con su palabra, y acuérdense que el rey Acab lo convocó, lo llamó para que maldijera al pueblo de Israel. Y lo que Bilam tuvo que sujetar, ¿verdad? O sujetarse a hacer fue la voluntad de Hashem. Y tuvo que bendecir al pueblo de Israel. Pero hay personas que de pronto, ¿verdad?, tienen esa motivación, tienen ese deseo, ¿verdad?, de sacar fruto de su influencia, de su liderazgo, y quieren de pronto enriquecerse. Y aquí Bilam acudió porque acá le iba a recompensar grandemente, ¿sí? Le iba a recompensar con buenos presentes, con buen dinero, por decir así. O perecieron en la rebelión de Korah. Aquí habla acerca de lo que pasó con Korah. Querían el liderazgo también. No aceptaban lo que había puesto el Eterno. Estaban en contra de eso.
Y estas son características de esas personas, ¿verdad? Que no aceptan lo que el Eterno establece, ¿verdad? Dentro de su economía divina. Y ahí mismo, en Judas 1:19, dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el Rúa. Entonces, personas que dividen, que se meten y que hablan en contra de los demás. Pero aquí hay algo muy importante. Si tenemos ese llamado, si estamos seguros de que Hashem, ¿verdad?, nos ha llamado a servirle, lo más seguro es que tengamos resistencia. Lo más seguro es que la gente pueda estar hablando mal de nosotros. De hecho, creo que es uno de los sellos, ¿verdad?, de un verdadero llamado, que la gente de pronto no nos acepte. Vea lo que pasó con Moshe, con Aarón, no los aceptaban, hablaron mal de ellos. Entonces, estas son las personas que causan divisiones. No tienen el Rúa, no pueden discernir y no pueden constatar por el Rúa si son personas llamadas o no. Entonces, estos son los más problemáticos que encontramos dentro de las comunidades. El consejo del Rashtá para todo esto, ¿sí? Cuando digo Rashtá estoy hablando del rabino Shaul de Tarso, es el siguiente. Lo encontramos allí en la carta que él envía a la comunidad de Corinto, capítulo 1, verso 10. En la primera carta dice, les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Si algo ama Hashem, es la unidad, ¿sí? En todo sentido, en la familia, ¿sí? Allí en el hogar, en el trabajo, en las cosas que hacemos, ¿verdad? Es más, en las empresas, usted va a una empresa y usted se pone a hacer el trabajo como a usted le gusta y como usted piensa que debe ser, seguramente, y no lo hace como lo determina la empresa, lo declaran una persona incapaz, ¿sí? Entonces, en todo sentido tenemos que guardar unidad, y más cuando se trata de la obra del Eterno, del llamado que tenemos, ¿verdad?, delante del Eterno. Tenemos que tener unidad, ¿sí? Allí donde estamos, donde nos encontramos, donde acudimos a recibir, ¿verdad?, el alimento de la Torah. Entonces es importante lo que es la unidad, estar de acuerdo con los líderes que el Eterno ha establecido allí. Si son líderes establecidos por Hashem, usted los sentirá en su rúa. Usted sentirá ese llamado, usted sentirá y confirmará ese llamado, ¿verdad? Porque usted entenderá que es Hashem el que está obrando a través de esos líderes, ¿sí? Y eso es lo que aquí el Rashtá está aconsejando, que todos sean de qué, de un mismo sentir, de un mismo parecer, que de un mismo acuerdo, que no haya divisiones, ¿sí? Y pues esto lo rogaba, y acuérdémonos nosotros que esto es lo que el Mashiach inclusive rogó, oró. Si ustedes ven eso, lo pueden ver en uno de las Besoró, allí en el capítulo 17 de Yohanan, ahí dice, rogando que sean uno como tú, Padre, en mí, yo en ti, que ellos sean perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú me has enviado. Entonces, qué bueno es tener, ¿verdad?, unidad en la familia, unidad entre esposos, unidad entre los compañeros, ¿verdad?, de trabajo, de estudio, lo que sea, lo que estemos haciendo, tener siempre unidad, tener siempre acuerdo, porque así podemos llegar muy lejos, sí, muy lejos. Acuérdense que el diagnóstico de Hashem en la Torre de Babel fue, para hacerlos desistir bueno, vamos entonces ahora a confundir su lengua, ¿verdad?, a confundir su lenguaje, y entonces así desistirán. Esa es la estrategia de Hashem, ¿sí? Obviamente que esa estrategia fue empleada y ha sido empleada por el enemigo, pero fue que poner las diferentes lenguas, diferentes idiomas, y entonces cada uno como que no entendía al otro, y ahí fue como pudo hacer que desistieran de esa obra. Entonces, cuando hay división es porque no se está hablando un mismo lenguaje, ¿sí? Y entonces cualquier cosa que pretendamos hacer, no lo vamos a lograr, no vamos a llegar a la meta. Y todo eso debe empezar, ¿verdad?, con unidad, debe empezar con acuerdo, debe empezar hablando una misma cosa y sintiendo una misma cosa, y así podemos llevar a cabo los proyectos. Muy bien. El otro tema es el verdadero llamado. Sí, el verdadero llamado. Acuérdense allí que Korah y todo su séquito pedían que ellos también podían
ejercer el mismo cargo que estaba ejerciendo Moshe y también Aarón, ¿no? Entonces, el verdadero llamado es el que Hashem hace. Y el verdadero llamado es un llamado irrevocable. Cuando Él hace un llamado, ese llamado es irrevocable. ¿A qué? A ocupar una posición, a ocupar un lugar, a ocupar un oficio dentro de la economía divina. ¿Sí? Y ese llamado, cuando es de parte de Hashem, es un llamado que, vea, no podemos escapar a ello. Es como si fuera una boleta de captura. ¿Sí? Por donde quiera que estemos, por donde quiera que nos encontremos, ese llamado está ahí. Ese llamado está ahí. Por eso, el llamado que tiene Israel es un llamado de ser luz de las naciones. Donde quiera que haya un verdadero israelita, un verdadero judío, tendrá que ser luz en medio de la oscuridad. Donde quiera que se encuentre. Y ese es el propósito de la diáspora. Claro, algunos piensan que la diáspora, pues sí, fue una maldición, pero a la vez es una bendición enmascarada. ¿Sí? El hecho de que el Eterno nos haya esparcido por las naciones, ¿verdad? Es para bendecir precisamente a las naciones. Nos esparció por las naciones como maldición por no haber tratado la tierra prometida como era y por no haber obedecido los mandatos de Hashem, pero a su vez nos esparce por la tierra para que seamos ahora bendición a las naciones. Y donde quiera que estemos, entonces seamos luz allí en medio de la oscuridad. Entonces todo tiene un doble propósito. Hashem, ¿verdad? Tiene siempre un doble propósito en todo esto. Y sobre todo en las aparentes maldiciones, ¿verdad? Detrás de ellos siempre vendrá una bendición enmascarada. Y nos dice el Rashtá, en la carta escrita a los de Italia, dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento del Eterno. ¿Sí? En la carta allá a los de Italia, capítulo 11, verso 29. Es irrevocable. ¿Qué significa irrevocable? Que no tiene vuelta de hoja, que lo que fue, lo que Él estableció es y es eterno y punto. ¿Sí? Entonces, ese es el llamado que tiene Israel, ¿verdad? Que es un llamado directo de Hashem para todas las naciones, para todas las naciones. ¿Sí? Dice allí también el Rashtá algo muy interesante, en la carta a los de Italia, capítulo 11, verso 28, dice, en cuanto a la Besorá, o sea, en cuanto al Evangelio, Besorá, buenas noticias, son enemigos por causa de vosotros. ¿Quiénes? ¿Quiénes son enemigos? Bueno, aquí los que creemos, hemos creído en el Mashiach, ¿verdad? Hay un maloquet. Hay un maloquet. O sea, siempre ha habido un maloquet. Y cuando hay un maloquet, eso es permitido del cielo. ¿Cuál es el maloquet? O sea, ¿cuál es la disputa aquí? Si es o no es el Mashiach, si es o no es Mashiach. ¿Sí? Pero más son las evidencias, ¿verdad? De que es a que no es. Y ya Israel hoy día, gran parte de Israel y gran parte de sus líderes han venido reconociendo al Mesías, ¿sí? Al Mesías judío, al Mesías Yeshua. Entonces dice aquí, por causa de la Besorá son enemigos por causa de vosotros. O sea, hay siempre esa apatía, ¿verdad? Hay como que esa lucha, hay como que esa contradicción, ¿será o no será? Bueno, el asunto es que sea o no sea, no perdemos si seguimos siendo lo que debemos ser. Luz, si seguimos siendo judíos íntegros, ¿verdad? Aquí no hay pierde de nada. Si eso no es, no hay pierde de nada. ¿Ok? Si es, bueno, ya sabemos nosotros las bendiciones que hay. Si no es, pues seguimos siendo benditos, porque Hashem así lo ha querido, ¿verdad? Dice, pero en cuanto a la elección del Eterno, son amados por causa de los padres. O sea, Israel es el pueblo llamado por Hashem, amado por los padres, ¿verdad? A ser llamado luz, a ser llamado a traer la verdad, la revelación de la verdad a las naciones. ¿Sí? Muy bien, ¿cuál es el consejo del Rashtá entonces en cuanto a ese verdadero llamado? ¿Sí? En cuanto a ese verdadero llamado, si tienes ese verdadero llamado, si tenemos nosotros y estamos convencidos que Hashem nos ha llamado, dice lo siguiente: trabajamos para edificación. O sea, usted es una persona que trabaja para edificar. Usted es una persona que trabaja para sumar. Usted es una persona que donde quiera que esté, usted es una bendición. Ahora, eso quiero que lo repita conmigo. Si usted está allí, ¿verdad? Y me está escuchando, repita esto: yo soy una bendición. Yo soy una bendición donde quiera que esté, donde quiera que me encuentre. Yo soy una bendición y yo soy la solución. Yo jamás seré el problema. Yo seré siempre la solución. Porque eso es una persona que tiene un verdadero llamado de Hashem. Hashem no llamó a alguien
para ser problemático. Hashem no llamó a alguien para causar divisiones. Hashem no llamó a alguien, ¿verdad?, para dañar sus planes o sus propósitos. No. Cuando Hashem lo llama a uno es para que uno sirva de ¿qué? De edificación. Uno sirva de revelación, uno sirva de salvación, uno sirva, ¿verdad? Uno sea un vaso de honra para Hashem, ¿sí? Para hacer Kiddush Hashem, ¿sí? Para santificar el nombre de Hashem. Donde quiera que esté, en su hogar, con su familia, con sus amigos, con sus vecinos, ¿verdad? En su trabajo, en sus estudios, usted sea una bendición. Usted no es un problema, usted es una bendición. Y eso es lo que nos dice allí en una de sus cartas, el Rashtá, en la carta a los de Italia, capítulo 12, verso 6, dice, pero teniendo dones que difieren, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Usemos esos dones. Dones naturales, dones sobrenaturales es para el servicio de Hashem. ¿Para el servicio de quién? De la gente, de la comunidad. Si el de profecía dice, úsese conforme a la medida de la emuná. Si el de servicio en el servir. El que enseña en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. El que da con liberalidad. El que dirige con diligencia. El que muestra misericordia con alegría. Vea. Si todos estos dones, naturales y sobrenaturales, están al servicio de quién? De la gente. Están al servicio de la gente y por eso tenemos que hacer Masim Tovim, buenas obras, buenas obras. Por eso es que nos reconocen por las buenas obras, no tanto por lo que digamos, hablamos, decimos, no, por las buenas obras que hacemos. ¿Sí? Si tienes dones sobrenaturales que el Eterno te ha dado y te ha concedido por su Ruach, por su presencia divina, por la Ruach HaKodesh, entonces ponlos al servicio de la gente. ¿Sí? Sirve a la gente con ellos, ¿verdad? Y trata de suplir la necesidad de la gente. Y verá que usted es una persona verdaderamente llamada, ¿sí? Vamos entonces a ver otro punto aquí acerca del llamado, que va como que hay unido a ese verdadero llamado, ¿sí? Ahora el llamado ese confirmado, que es el tercer punto, llamado confirmado, va unido allí. Y cuando hay un legítimo llamado, es confirmado por el fruto, ¿sí? Dice allí, a la mañana siguiente, leyendo yo en la parte del resumen, dice, a la mañana siguiente, solo el bastón de Aarón había producido, ¿qué? Brotes, flores y almendras. ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! O sea, aquí hay una lección grandísima, grandísima. Cuando hay un verdadero llamado, hay fruto, ¿sí? Hay fruto. Y qué hermoso, ¿verdad? Es saber que, caramba, si hemos estado por un tiempo enseñando la verdad, enseñando la Torah, demostrando la verdad, viviendo la Torah, ¿sí? Hayan personas que estén allí todavía perseverando porque les hemos enseñado, porque les hemos demostrado, porque les hemos aconsejado, porque les hemos guiado en el camino de la Torah, que al cabo del tiempo usted se encuentre con ellos y estén allí perseverando. Eso quiere decir que tienes un llamado de Hashem. ¿Sí? Cuando ves que hay personas que llegan, que tienen hambre, y tú suples esa hambre de esa espiritualidad, de esa verdad, entonces esas personas absorben de ti, esas personas permanecen, esas personas perseveran y aún esas personas empiezan a dar fruto también. Eso es lo que vemos aquí a través de esta vara que reverdeció. Dice que produjo ¿qué? Brotes, luego flores y después almendras. ¿Sí? Es como un proceso, ¿sí? Pero tú ves ese proceso en las personas que les enseñas, ves un proceso en las personas que les has aconsejado hace tiempo atrás, hace años atrás. Ves ese fruto que allí permanece. ¿Sí? Cuando hay un verdadero llamado de Hashem, encontrarás que allí las cosas permanecen. Ahora, obviamente, podemos cuestionarlos, pero es que en otras religiones también hay gente que permanece años y bueno, son como pensionados ya, es verdad. Pero dice la Escritura que la obra de cada uno será probada al fuego y que será probada según lo que hemos edificado. Hay un fundamento, el fundamento es la Torah. Sí, ese es el fundamento. Y sobre ese fundamento se construye ¿qué? Oro, plata, piedra preciosa, madera, heno y hojarasca. ¿Sí? Fundamento de la Torah. La Torah es el Mashiach. Y sobre ese fundamento se edifica ¿qué? Oro, plata, piedra preciosa, madera, heno y hojarasca. Y esa prueba y esa obra se va probada al fuego, dice allí. ¿Y qué es lo que se quema? Se va a quemar ¿qué? El heno, la madera y la hojarasca. Pero lo que es la piedra preciosa, el oro,
y la plata permanece. Entonces, ahí es donde está la verdadera edificación. Las religiones sí tendrán cosas muy hermosas, muy lindas, y es más, cosas extraídas de la Torá. Por lo general, todas han sido extraídas de la Torá, ¿sí? Y aquellas cosas que han sido extraídas por la Torá y que han tratado de edificar sobre esas bases, van a permanecer. Pero hay otras que van a ser quemadas, porque es teología humana, filosofía humana. Todo eso será quemado, todo eso se desechará, no servirá, ¿sí? Entonces, por eso se nos advierte, mire cada uno a ver cómo edifica. Mira a ver cómo estamos construyendo en las personas, cómo estamos edificando a las personas, ¿sí? ¿Cuál es el fundamento que le estamos poniendo a la persona y sobre qué fundamento estamos edificando nosotros esas casas espirituales que es cada persona, cada ser, cada alma, ¿sí? Y hay que tener bastante cuidado, hay que ser un verdadero, o sea, procurar ser buenos arquitectos para construir buenas almas, buenas personas, ¿sí? Y todo tiene que empezar por nuestro ejemplo, por nuestro testimonio, que es muy fundamental. Y todo eso es el proceso, es un proceso, ¿sí? Primero unos brotes, flores y almendras, ¿sí? Cuando ese proceso es hermoso, yo digo es hermoso cuando vemos que aquellos talmidines que están con nosotros ya están haciendo a otros talmidines, están edificando a otros talmidines, y esos talmidines a otros talmidines. Y tú miras atrás y te das cuenta que es un mundo de personas que has dejado allí, firmes, ¿verdad?, en la convicción de que Hashem es uno, único, que su Torah es eterna, ¿verdad?, y que nuestro Santo Maestro, ¿verdad?, es el Mesías prometido que ha venido aquí a cambiarnos, a renovarnos y a darnos ejemplo de cómo hay que vivir esta preciosa Torah. Bien, nos dice aquí a nuestro Santo Maestro precisamente, hablando acerca del fruto. Eso lo encontramos ahí en Matillahu 7:15. Dice, cuídense de los falsos profetas, vea. Nos advierte, cuídense de los falsos profetas. Hay ¿cuánta gente no hay? ¿Cuántos falsos profetas no hay? ¿Sí? Yo he encontrado profetas que han venido y me han dicho cosas que no se han cumplido jamás, ¿sí? Pero yo como mido al profeta. El profeta tiene que ser una persona experta en Torah, primero que todo. Porque todos los profetas que usted encuentra en la Torah, que encuentra en el Tanakh, eran judíos. Todos eran judíos. Entonces, si es un profeta, tiene que saber Torah y tiene que saber Tanakh. Tiene que ser una tanaíta, una persona que conozca perfectamente el Tanakh, al derecho y al revés. ¿Sí? Tiene que ser una persona, ¿verdad?, convencida de la honestidad de Hashem. Y aquí nuestro Santo Maestro dice, cuídense de los falsos profetas, que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son, ¿qué? Lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán, por sus testimonios, por sus hechos los conocerán, ¿sí? ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los cardos? Así todo árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos, ¿qué? Los conocerán. Por sus frutos los conocerán. Por su conducta, por su testimonio los conocerán. Y qué bueno, ¿verdad? Es una visión bastante clara que tiene aquí el maestro. Si tú ves y has leído todo lo que hizo nuestro Santo Maestro, fue hacer el bien. Eso fue lo que hizo nuestro Santo Maestro, su Majestad Yeshua, fue hacer el bien. Yo no encuentro en él nada malo. Todo lo que hizo fue bueno. ¿Y qué ejemplo nos dejó, verdad? ¿Podemos nosotros tomar el ejemplo de él? Claro que sí. Claro que sí. Él es el Mashiach, el que está sentado, el único que ha resucitado de los muertos y está sentado a la diestra de Hashem. ¿Sí? El único que tiene el juicio de todo en este momento. Y por quien todas las cosas fueron hechas. Entonces, imagínense quién más grande que ese. Por último, vamos a hablar aquí acerca del sostenimiento de esos llamados, de las personas que han sido llamadas. Y también la Parashá nos habla, allí, sobre todo en el capítulo 18, acerca de este sostenimiento. Nos dice aquí que debemos entender que el sostenimiento de los llamados es una misbah. Es una misbah, esto no es una cosa opcional. Es una misbah. Por tanto, ha sido la forma como el Eterno se asegura de que la misión de Israel se perpetúe. Entonces, cuando a mí me han preguntado mucho acerca del sostenimiento, acerca del maser, acerca de todo esto, yo tengo que decir, bueno, ustedes, ¿cómo han adquirido conocimiento secular?
¿sí? Si bien hay un conocimiento secular que es gratuito, es más, uno hasta puede ser autodidacta, hay otro conocimiento que es necesario, ¿sí? La primaria, el bachillerato, la universidad, todo ese conocimiento es necesario, ¿verdad? Para llegar a tener cierta posibilidad de emprendimiento o cierta posibilidad de tener una labor que le da a uno la parnasá. Pero, ¿cómo adquiriste eso? ¿De qué manera adquiriste eso? Tú tuviste que pagar, seguramente tuviste que pagar. Algunos más, algunos menos, pero tuviste que pagar por ese conocimiento. ¿Por qué? Porque al pagar tú, ¿verdad? Había que reconocerlo, había que pagarle al maestro, al instructor, ¿sí? Que te está enseñando. Esto es en lo secular. Esto es para lo secular, ¿sí? Y aquí Hashem establece, fue el primero que estableció este principio. Hashem fue el primero que estableció ese principio, que si hay una persona que te está enseñando, ¿sí? Que te está educando, que se está, mira, que te está dando lo que te sirve para la eternidad, ¿sí? No para lo temporal, sino para la eternidad, también tiene que ser reconocido, también tiene que ser apoyado, también tiene que ser sostenido, ¿sí? Si estamos sosteniendo a los maestros seculares por darnos una carrera, ¿verdad? Por darnos a nosotros un diplomado, por darnos a nosotros, ¿verdad? En lo secular estoy hablando, alguna carrera técnica, ¿sí? Y es digno, es justo, es legal. ¿Cuánto más aquellos que están enseñando para lo eterno, para tu eternidad? ¿Sí? ¿Qué más vale, lo temporal o lo eterno? ¿Ves? Entonces es cuestión de empezar, caramba, a poner todo en su justa apreciación, en su medida justa. ¿Sí? Si hemos pagado para lo secular, si nos hemos esforzado por ser puntuales, si nos hemos esforzado por cumplir con ese deber, ¿cuánto más con aquellos que están sembrando lo eterno, que te están preparando para lo eterno, ¿sí? Que te están adiestrando para lo que va a permanecer para siempre? ¿Cuánto más? ¿Sí? Debemos ser más cuidadosos todavía, más puntuales todavía en ese sentido, ¿sí? Dice allí Bamidbar 18:8, dice, entonces Adonai habló a Aarón, le dijo, yo te he dado el cuidado de mis terumot, todas las cosas o ofrendas, todas las cosas consagradas de los israelitas, te las he dado a ti como porción y a tus hijos como provisión perpetua. Vea, provisión perpetua, aquí no ha acabado nada. También nos dice ahí en Bamidbar 18:12, todo lo mejor del aceite nuevo y todo lo mejor del vino nuevo y del cereal y las primicias, ¿sí? o los bikurim, que presenten a Adonai, te las daré a ti. Y también nos dice ahí, Bamidbar 18:21, ten en cuenta que yo he dado a los hijos de Leví todos los macerots, ¿verdad? En Israel por heredad, a cambio de su ministerio en el cual sirven, el ministerio de la tienda de reunión. Claro, entonces existen aquellos que dicen, pero es que ya no hay templo, ya no hay nada, entonces pues no hay diezmo, no hay macer, no hay... Claro, es una forma muy deportiva, ¿no? De zafarse de la misbah, ¿no? O sea, tratan de sacar tantas disculpas, ¿verdad? Pero caramba, o sea, ¿cuál es el problema de poder contribuir, dar, ¿verdad? A los centros de educación de Torah, a los que enseñan Torah. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la dificultad? ¿Sí? Yo sé que hay religiones que hacen mucho énfasis en esto y que viven de esto. Pero aquí estamos en lo legítimo. ¿Sí? Si ustedes leen por allá Malaquías capítulo 3 y leen todo el capítulo, o sea, leen el libro de Malaquías, se están dando cuenta que está hablando acerca de Leví y que a Leví se le dio ese encargo, ¿verdad? De enseñar la Torá, de educar, de guiar por el camino de la verdad. Ahora dirán ustedes, pero ustedes no son Leví, o ustedes no son, ¿verdad?, de la descendencia levítica, o cómo nos comprueba que son de la descendencia levítica. ¿Sabe qué dicen nuestros sabios? Que todo aquel que se entrega a la Torá, al estudio, al cumplimiento de las mitzvot y que la enseña, es un leví. Eso dicen nuestros sabios. O sea que tú puedes ser un leví. No hay ningún problema. Si estudias la Torah con hambre, si amas la Torah, si la vives, la cumples y la enseñas a otros, eres un leví. No hay ningún problema. Entonces, por eso se nos dice, y dicen los sabios, que todas estas contribuciones, sea macer, sea terumá, sea sedacá, lo que sea,
las debemos canalizar para todas las instituciones que están enseñando Torah o para toda persona que está enseñando Torah. ¿Sí? Por eso es que el Eterno de una vez y por todas quiso asegurarse de que se perpetuara la enseñanza y se perpetuara la luz en este mundo. Esa es una de las formas. Porque si no le pagas al maestro que te está enseñando, ¿verdad? Algún arte, alguna técnica, si no pagas a la universidad, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Bueno, si están en una institución te sacan, dicen, no, cumples, bueno, chao, no estás pagando. ¿Sí? Pero también puede suceder algo, que la persona tampoco va a recibir su sostenimiento. Entonces, tanto lo uno como lo otro se beneficia. Te estás beneficiando, es justo que beneficies. Te están sembrando, es justo que siembres. Te están dando, es justo que des. ¿Sí? Y así fue como Hashem estableció, ¿verdad? Para que su obra, en cuanto a la economía divina, se cumpla. ¿Sí? Ahora, dirán ustedes, pero no, es que eso es para los judíos. Porque hay algunos que dicen, eso es para los judíos, eso no es para nosotros. Bueno, les digo una cosa, si el pueblo de Israel es luz de las naciones, hay que coger ejemplo. Sí, hay que hacer lo que hace Israel, hay que hacer lo que hacen los judíos. ¿Sí? Y si no, pues entonces les vamos a sacar este argumento. ¿Abraham era judío? No, Abraham era un ibrí, uno que cruzó de un lado para otro el río. Eso es lo que significa ibrí, el que cruza de un lado para otro. ¿Sí? Y si seguimos el ejemplo de Abraham, si la gentilidad sigue el ejemplo de Abraham, ¿verdad? O aquellos que han hecho conversión siguen el ejemplo de Abraham, dice, Abraham dio el macer. Antes de haber Torah, Abraham dio el macer. Acuérdense que hubo una guerra en la cual habían llevado cautivo o secuestrado a su sobrino Lot. Y entonces él se arma con 300 hombres y va al rescate de él. Y cuando va al rescate le cae a esos reyes encima y los vence. ¿Sí? Esa fue como que la primera guerra mundial. Y se trae a su sobrino y se trae todas las pertenencias de su sobrino y recupera todo, ¿verdad? La gente y todo lo que estos reyes se habían llevado. ¿Y qué dice? Que fue donde Shem, allí donde él tenía su academia, y le dio a Shem el macer de todo lo que había recibido. ¿Sí? Eso lo encontramos nosotros allí en las Escrituras. ¿Sí? Dice allí, y bendijo, en Bereshit 14:20, y bendijo, dice Shem, bendito sea el Elohim Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio el macer de todo. Esto no había Torah aquí. ¿Sí? Había tradición. Se hablaba, ¿verdad? Y era tradición lo que había en ese momento. Pero no había sido entregada la Torah todavía. No existía el pueblo de Israel todavía. Únicamente era Abraham. Entonces, mire, Abraham era una persona que agradecida, una persona que reconocía que de Hashem recibía todo. Y hay que tomar el ejemplo de Abraham. Ahora, no solamente el ejemplo de Abraham, el ejemplo de ¿qué? De Jacob. Tampoco Israel era una nación todavía cuando Jacob apareció. Apenas Jacob engendró a las 12 tribus. No era una nación, era una familia, una gran familia. Eso era todo. Y antes de Jacob de engendrar al primer hijo, vea lo que dice Jacob. Jacob dice allí, ¿verdad? En Bereshit 28:22, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Elohim, y de todo lo que me des, el macer apartaré para ti. Imagínense ustedes. Tampoco había recibido Torah. Apenas, ni siquiera había tenido el primer hijo, y ya le había prometido a Hashem dar el macer. Eso hace una persona que agradecida. Eso hace una persona que reconoce que de Hashem recibe todo en absoluto. Eso hace una persona que sabe, ¿verdad?, que depende de Hashem. Esa es una persona que es agradecida y que ama a Hashem por encima de todo. ¿Sí? Entonces, esto demuestra que reconocimiento, agradecimiento, que le debemos tener a Hashem, ¿sí?, que es fuente de todo, ¿no? Nuestros patriarcas obviamente reconocieron y anduvieron con Hashem, reconocían su presencia, mantenían su intimidad con Hashem y de esta manera expresaron ese agradecimiento a él.
Nuestro santo maestro, reprendiendo a los escribas y fariseos de su época, les decía que lo más importante de la Torá era la justicia, la misericordia y la emuná. ¿Sí? La justicia, la misericordia y la emuná. Dijo, esto es necesario expresar. Si tú eres una persona de Torah, esto es importante que lo expreses. Que sea una persona justa, una persona que tenga rajamín, misericordia, una persona que tenga emuná, obediente, fe obediente. Esto es importante expresarlo siempre. Y vea lo que dice aquí nuestro santo maestro, que esto es necesario expresar sin dejar de dar que el maser. Así lo está diciendo allí en Matillahu 23:23. Es necesario expresar todo esto que es de la Torá, que es valores de Torá, sin dejar de hacer aquello. Pero ¿qué hacían estos fariseos y qué hacían estos escribas? Daban el maser, pero dejaban lo más importante de la Torá, que era que el ser recto, el ser misericordioso y el tener una fe obediente, una emuná obediente. Imaginen ustedes. Entonces, mis amados, los dejo entonces con estos 4 temas allí, ¿verdad? Que quise tratar con ustedes. Si tienen inquietudes, entonces vamos a cerrar aquí, voy a cerrar la grabación y empezaremos entonces con las preguntas, ¿verdad? Las inquietudes y también con los aportes. Pero recuerden que los temas entonces fueron hoy. Hoy día los que son del grupo de Datán, Abirán y On. El segundo, el llamado de Hashem. Tercero, el llamado confirmado. Y cuarto, por último, que vimos, el sostenimiento de los llamados. Entonces, que el Eterno nos ayude, que el Eterno nos bendiga y que mande prontamente, ¿verdad?, a nuestro Santo Maestro, prontamente y en nuestros días. Amén, ve amén, amén.